Está previsto la comparecencia informal del vicesecretario general de Naciones Unidas y alto representante de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, embajador Miguel Ángel Moratinos, acompañado por la doctora Nial Saad, jefe de gabinete, portavoz del alto representante para la Alianza de Civilización, el señor Enrico Molinaro, secretario general del Italian Network for European Mediterranean Dialogue. Recuerdo que el embajador Moratinos, ya antiguo ministro de Asuntos Exteriores de la Cooperación del Gobierno español desde 2004 a 2010, durante su prestigiosa carrera diplomática, cubrió también el cargo de representante especial de Naciones Unidas para el proceso de paz en Oriente Medio, promoviendo importantes iniciativas para lanzar el diálogo entre israelíes y palestinos, y también la Alianza de Civilización en Naciones Unidas, grupo de expertos de alto nivel, promovido por el antiguo secretario general Kofi Annan y patrocinado por el antiguo primer ministro español Zapatero y también del presidente turco Erdogan, con el objetivo de ahondar las razones de la polarización entre sociedades y promover el diálogo, sobre todo y en especial entre Occidente y mundo islámico. La alianza es catalizador para todos los sujetos, gobiernos, parlamentos, autoridades locales y organismos de sociedad civil y que se dedican a la promoción de la comprensión entre las diferentes comunidades. Activa sobre muchas cuestiones transversales, una OC activa sobre todo en 5 áreas prioritarias: juventud, educación media, migración y mujeres como mediadoras de paz. El impacto de muchos de sus proyectos es muy significativo y la naturaleza misma del alcance de los conflictos odiernos requiere de un nuevo enfoque. En todo el mundo hay una ola creciente de violencia que promueve el terrorismo, la intolerancia, la incitación al odio, xenofobia y discriminación. No es casualidad que el último plan de acción 2019-2023, aprobado por UNAOC, está encaminado a ampliar y reforzar el alcance global de la alianza en África, Asia, Europa, Oriente Medio y África del Norte, América Latina, en los siguientes sectores: prevención, mediación y lucha contra el extremismo violento. Dándole una vez más las gracias al embajador Moratinos por su presencia, y le damos la palabra al embajador. A usted la palabra. È per me un grande onore rivolgermi alla Commissione Permanente Affari Esteri del Parlamento Italiano e ringrazio la senatrice Stefania Craxi e l'onorevole Pietro Fassino per avermi invitato. Y now voy a pasar a mi lengua castellana, ya que mi italiano no es muy brillante. Señorías, yo desearía expresar mi gran sentimiento de honor y privilegio al dirigirme a la prestigiosa Comisión Permanente, tanto de las dos cámaras del Parlamento italiano, y expresar mi agradecimiento y gratitud a mi gran amigo Piero Fassino, presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja, y a mi gran amiga Stefania Craxi por haber agradecido y organizado este encuentro. Conozco y tengo el sentimiento y satisfacción de lo que significa el trabajo de los parlamentarios en los trabajos y actividades de la diplomacia internacional. He sido, como muchos de ustedes quizás sabrán, he sido yo mismo parlamentario 2 legislaturas, y sé lo importante el papel que desempeñan las comisiones de asuntos exteriores, tanto de la Cámara Alta como la Cámara Baja, en lo que es controlar al Gobierno, acompañar al Gobierno y apoyar al Gobierno y ayudarle a formar una política exterior, en este caso una política exterior italiana. Por lo tanto, sé personalmente lo importante que es el trabajo que todos ustedes realizan día a día.
Y por ello me siento enormemente privilegiado el poderme dirigir a todos ustedes en lo que podríamos decir, sin equivocarnos, un momento crucial de la historia. Es verdad que los políticos y los diplomáticos en muchas ocasiones utilizamos este adjetivo momento histórico con cierta frecuencia, pero nadie puede dudar hoy día, en este mes de junio del año 2022, de que el mundo está viviendo un punto de inflexión. Salimos del mundo de ayer, como diría Stefan Zweig, y nos adentramos en el mundo de mañana, y en ese mundo de transiciones en donde nos encontramos. ¿Cuál va a ser el nuevo paradigma de las nuevas generaciones ante los desafíos y retos de este siglo? De un siglo que sabíamos que ya planteaban retos y desafíos extraordinarios, pero que brutalmente dos acontecimientos nos han llevado a la conclusión de la necesidad de imaginar el mundo de mañana. En mi experiencia personal como responsable político y responsable diplomático, siempre he intentado otorgar a mi acción y a mi misión unos fundamentos filosófico-políticos y una referencia científica para tratar de no errar en el diagnóstico y tratar de aplicar soluciones a un mundo cada vez más complejo. Y para ello siempre me he inspirado de la ciencia física, siendo no un científico, habiendo estudiado ciencias políticas y derecho, pero siempre me ha atraído el análisis científico. Y yo tengo dos referencias, dos conceptos que desde mi experiencia como ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España apliqué. Y el mundo actual y los responsables en política internacional deben tomar referencia a dos conceptos. Uno es la complejidad y otro es la incertidumbre. La complejidad fue un término que desarrolló un gran científico físico norteamericano en los años 60, Murray Gell-Mann, que publicó un libro que recomiendo, es complejo, que es El Quark y el Jaguar, las aventuras de lo simple a lo complejo, en donde estudia cómo las moléculas y las partículas elementales se interactúan y muestran esa complejidad de lo que es el ser humano, de lo que es la materia. Esa complejidad luego la ha recuperado, desde el punto de vista sociológico, el gran pensador francés Edgar Morin, quien ha desarrollado toda su teoría del pensamiento complejo. Y hablo de la complejidad porque sería un error por parte de los responsables políticos ignorar la serie de factores, la serie de influencias que pueden afectar a la hora de tomar una decisión de política exterior. Y el segundo gran concepto científico de incertidumbre es el principio de incertidumbre de Heisenberg. No sabemos lo que será el futuro. Y siempre nos sorprende los acontecimientos. ¿Quién podía haber imaginado que un virus podría poner de rodillas a toda la humanidad? No habíamos pensado que lo imprevisible sería realidad. Y, por lo tanto, aunque no podemos prevenir el futuro, sí creo que podemos prepararnos y estudiar las tendencias que nos muestran hacia dónde va el mundo. Eso es lo que le llevó a la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas a señalar que si bien estábamos todos volcados y personalmente comprometidos en salvar el planeta y en desarrollar la Agenda 2030, siempre señalaba yo a mis interlocutores y al propio secretario general que está muy bien salvar el planeta, pero que también tenemos que salvar la humanidad. Y la guerra de Ucrania nos ha demostrado que salvando el planeta y salvando la humanidad podemos construir un mundo mejor. Es por ello que considero que la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas, que tiene un recorrido de 17 años, puede aportar modestamente algunos elementos para configurar mejor lo que será el mundo del futuro. El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja, mi amigo Piero Fassino, ha descrito en líneas generales cuál es la misión
de la Alianza de Civilizaciones. Pero yo les voy muy brevemente a trazar el origen, el porqué y el desarrollo de las actividades que la Alianza desarrolla y el nuevo momento que vive y se plantea la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas. Como saben, la Alianza de Civilizaciones surgió en 2004, en un mundo que salía de lo que había sido una guerra en Oriente Medio, donde empezábamos a intentar aplicar los objetivos de desarrollo del milenio y, sin embargo, la sociedad occidental se vio aterrada, amenazada por los atentados terroristas del 11 de septiembre, de Londres, de Madrid, y ahí surgió la idea de por qué no intentar buscar a través de la diplomacia y de la solidaridad colectiva entre el mundo occidental y el mundo árabe-musulmán un instrumento de diplomacia blanda para erradicar en los corazones y en las mentes de esos bárbaros la manera de contrarrestar la amenaza terrorista. Es verdad que la alianza en el año 2005, cuando el secretario general Kofi Annan la hace suya y la lanza dentro del marco de Naciones Unidas, es una alianza que, dirigida por mi predecesor, el expresidente de Portugal, Jorge Sampaio, trata de buscar mecanismos de diplomacia preventiva, con programas y proyectos en materia de educación, en materia de juventud, en materia de migración, en materia de medios de comunicación, y es un instrumento más que hace su camino. Pero junto a esos programas, yo he incorporado durante mi mandato el programa de mediación política. Hemos avanzado en cómo los temas religiosos y culturales pueden ser un elemento presente en las distintas crisis y conflictos del mundo. Si ustedes miran la agenda del Consejo de Seguridad, podrán observar que casi el 95% de las crisis y conflictos tienen una connotación, una dimensión cultural o religiosa. Yo no digo que sea únicamente religiosa o cultural, pero que ese elemento, esa dimensión cultural y religiosa tiene que ser tratado. Y, desgraciadamente, hago autocrítica, los antiguos mediadores, los antiguos políticos, nunca incorporábamos a la hora de resolver los problemas las cuestiones culturales y religiosas. Tengo que hacer un elogio al gobierno italiano durante su presidencia del G20 porque sí incorporó ya un debate y un estudio de cómo lo cultural y lo religioso puede afectar a la solución de los conflictos. Y el año pasado en Bolonia tuvimos ocasión durante el G20 preparatorio del G20 en Italia un debate y unas jornadas extremadamente interesantes. Junto a ello, hemos desarrollado dentro de la Alianza lo que es nuestra propia función de lucha antiterrorista y con el director general de la oficina del secretario general en la lucha contra el terrorista, Vladimir Voronkov, estamos desplegando muchos programas en materia de lucha antiterrorista. Tenemos también un mandato del secretario general en lo que es protección de los lugares de culto en el mundo. Después del atentado de las mezquitas de Christchurch en Nueva Zelanda, lanzamos el programa, el plan de acción. Teníamos buenos resultados. El año pasado, desgraciadamente, con la caída de Kabul, las mezquitas sufrieron una serie de ataques y muertes y violaciones inaceptables. Y ahora, desgraciadamente, con la guerra de Ucrania, hemos vuelto a ser testigos de ataques a lugares religiosos durante el conflicto militar. Junto a ellos tenemos también, por último, una labor de lucha y, digamos, de diálogo interreligioso e intracultural. Y estamos muy orgullosos en nuestro papel de focal point, de punto de enlace en la lucha contra el antisemitismo. Estamos también trabajando contra la islamofobia, contra la cristianofobia y buscando ese diálogo intracultural fundamental para un mejor entendimiento de las culturas y civilizaciones. Ese es nuestro mapa actual. Pero la guerra de Ucrania, como se pueden ustedes imaginar, señorías, ha cambiado
los parámetros de lo que debe hacer a nivel internacional Naciones Unidas y, en concreto, la Alianza de Civilizaciones para Naciones Unidas. Es evidente que nosotros no vamos a entrar en la solución directa de los conflictos. Para eso hay organismos y centros que deben de ocuparse en buscar la paz. Pero sí podemos establecer un diagnóstico, una capacidad de entendimiento que creo que nos puede aportar algunas reflexiones positivas en ese sentido. Creemos que podemos y observamos que el mundo está evidentemente en un proceso de cambio. Les puedo decir que yo me siento lógicamente español, europeo, mediterráneo y ciudadano global, pero que mi elemento occidental es la que prevalece y la defensa de los valores y principios occidentales son los que debo y estoy convencido que son los que debemos defender. Pero eso no significa, como dice el Papa Francisco, que siendo conscientes y estando convencidos de la validez de tus creencias, de tu fe, de tus principios, no significa que no intentemos entender a los otros, que no sepamos a escuchar a los otros, que no intentemos establecer puentes con los otros. Y es ahí donde la labor de la Alianza de Civilizaciones va a requerir cada vez mayor protagonismo. ¿Por qué lo digo? Porque el mundo que nos ha tocado vivir refleja una realidad geopolítica diferente. Es verdad que a nivel de población los hechos son los hechos, es la realidad. Hoy día Occidente solo representa un 15% de la población mundial y los otros 85% deben seguir a pie de la letra lo que Occidente piensa, lo que Occidente quiere, lo que Occidente decide. No podemos seguir considerando que el mundo es simplemente occidental. Y no es para poner en segundo lugar al mundo occidental, no, es para defender la relevancia y la influencia del mundo occidental en el nuevo mundo del siglo XXI. Y por ello tenemos que tener un conocimiento y un acercamiento y una voluntad de diálogo. Evidentemente, lo que queda claro es que la invasión de Ucrania por la Federación Rusa es inaceptable, ilegítima. El secretario general de Naciones Unidas lo dijo desde la hora cero y, desde luego, todos hemos condenado el ataque y la invasión a Ucrania, que debemos apoyar al pueblo ucraniano, que debemos estar detrás de Ucrania. Todo eso es obvio, es absolutamente legítimo y necesario. Pero al mismo tiempo, desde mi atalaya de Nueva York, de Naciones Unidas, yo tengo el deber y la responsabilidad de trasladar a las señorías italianas, al Parlamento italiano, lo que es mi análisis, lo que escucho, lo que veo, lo que constato en Naciones Unidas. Y lo que constato es un mundo que, en lugar de ir a un multilateralismo sostenible y eficaz, es un mundo en que volvemos a los bloques, a la polarización, al enfrentamiento, a la falta de diálogo, etc. Por lo tanto, hoy día el mundo tiene que establecer un nuevo paradigma en donde los distintos actores puedan entenderse y comprenderse y buscar un mundo de paz y concordia de futuro. ¿Qué vamos a decir a los países africanos, subsaharianos? ¿Cuál es la actitud de África para los europeos o los mediterráneos, que sufrimos la emigración, que sufrimos los grandes desafíos? Bueno, África, el continente africano, el continente, sobre todo la parte subsahariana, está buscando un nuevo protagonismo. ¿Qué vamos a decir de Latinoamérica, con un mundo indigenista que está logrando el poder en casi todos los países de América Latina y que mira a Occidente con otro prisma, con otra actitud? ¿Qué vamos a decir del Estado civilización chino? Todo esto tiene que tomarse en consideración. No podemos cerrar los ojos y considerar que solo Occidente tiene razón. Nosotros tenemos razón, pero la tenemos que tener con la convicción, con la capacidad de empatía, de diálogo, de instrumentos de construcción conjunta. Esta es la manera en la que podemos continuar trabajando juntos. Necesitamos, diría yo, nuevos Marco Polos.
Sí, Italia es famosa en la historia por haber tenido un Marco Polo que en aquella época anterior decidió atravesar toda la región asiática y llegar a China. ¿Tenemos la necesidad de nuevos Marco Polos? Sí, para establecer puentes de entendimiento entre nuestras sociedades. Hay personas que dicen que hay que poner un freno a la globalización. Lo que hay que hacer es humanizar la globalización, pero no se puede desglobalizar. Los virus, el cambio climático, los grandes retos del siglo XXI no tienen fronteras, no se paran por barreras o por vallas, sino que nos afectan de manera directa a todos nosotros. Por todo ello, necesitamos tener claro cuál es nuestro futuro. Tenemos en Occidente un problema grave, y lo toco simplemente para abrir quizás el debate, la relación entre el mundo occidental, el mundo europeo e Islam. No podemos convertir el Islam en el objetivo, en el temático de las elecciones de los países europeos. Hay temas sociales, temas económicos, temas de cambio climático, temas de migración, pero no solamente el Islam. No hagamos del Islam nuestro gran enemigo. Es una religión como el judaísmo o como la cristiandad. Tenemos, eso sí, que ser respetuosos con el marco republicano laico de nuestras sociedades. Pero tenemos dos artículos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 18 y el artículo 19. Uno se refiere a la libertad de religión, de creencia y de expresión, y otro a la libertad de expresión. ¿Cuál prevalece? ¿Cuál es mejor? Los dos son necesarios. ¿Por qué anteponer uno al otro? Tenemos que saber establecer la convivencia entre el respeto a las religiones, el respeto a las creencias, el respeto a la conciencia de libertad religiosa y al mismo tiempo la libertad de expresión, la libertad de información que señalan la Declaración Universal de Derechos Humanos. El año próximo se celebrará el 75 aniversario de esa famosa Declaración Universal. No se trata de abrirla, es nuestra gran plataforma como mundo occidental. La tenemos que conservar, pero al mismo tiempo tenemos que garantizar la presencia de otros actores y otros actores. Bueno, concluyo, señorías, para dar paso, si ustedes lo estiman oportuno, a un debate, a unas preguntas, señalando de que nos encontramos, como señalaba, en un cruce histórico de la humanidad. Los avances tecnológicos y científicos nos han permitido superar los obstáculos inimaginables para garantizar el bienestar de las personas, de la humanidad. Y, sin embargo, en estos 21 siglos casi, o comienzos del 21 siglos, hemos sido incapaces de eliminar la violencia y las guerras en el mundo. Este era el gran objetivo de la Carta de San Francisco, cuando ponía como objetivo eliminar la amenaza de la guerra. Bien, la Alianza de Civilizaciones quiere y tiene una motivación nueva, que es ser una alianza de civilizaciones para la paz y la igualdad. Y en ese sentido queremos seguir trabajando juntos. Yo me he inspirado mucho de muchas personalidades en el trabajo que llevo a cabo día a día, pero una de ellas, que me permitió conocerlas porque participó en la conmemoración del centenario de su nacimiento, es una gran personalidad italiana, una gran italiana, Chiara Lubich, que con su movimiento Los Focolari trabajó precisamente en favor de lo que ella denominaba la unidad de los pueblos y la fraternidad. Es esa fraternidad que el Papa Francisco declama, proclama, defiende y se compromete en su gran encíclica Fratelli Tutti, y que lleva a decirle que la fraternidad es la última frontera de la humanidad. Esa fraternidad es la que yo creo debemos trabajar todos, señorías, y pueden contar con Naciones Unidas y con la Alianza de Civilizaciones para Naciones Unidas para alcanzar esos objetivos. Muchísimas gracias. Muy bien, podemos empezar. El señor Migliore, a distancia, pidió la palabra. Buenos días, embajador. Es un gran placer, ha sido un gran placer escuchar sus palabras, porque
Ha hablado de la teoría de los campos y cosas para mí muy importantes, y ha ampliado el discurso tocando cosas muy alejadas. Pero no quiero tomar más tiempo y quiero decirle que el programa unificado con la Oficina de Naciones Unidas es imprescindible. Hace 20 días se celebró en Roma una conferencia como preparación para el gran evento sobre víctimas de terrorismo. Las víctimas de terrorismo son testigos fundamentales y trabajamos con el director Bronco y con la organización de Nueva York. Y creo que en el marco de este encuentro de civilización, las víctimas de violencias desempeñan un rol muy importante. El segundo tema se refiere a la comprensión y a la visión de un conflicto muy largo, de larga duración, como entre los israelíes y palestinos. E infravalorar la cuestión religiosa histórica ha sido, digamos, el elemento que impidió por mucho tiempo encontrar una posibilidad de avance en el proceso de paz, que solo se basaba en el ámbito estrictamente político. Y le doy las gracias por las iniciativas llevadas a cabo por usted. Gracias por su presencia. Quisiera preguntarle cuál es su opinión sobre la posibilidad de actuar en territorios o en ámbitos donde las civilizaciones son muy fragmentadas, como por ejemplo en Sahel, donde la amenaza de terrorismo tiene un componente económico muy elevado y donde el extremismo religioso es una consecuencia no es una adhesión sincera, sino más bien corresponde a un deseo atacar a las comunidades más aisladas. Quisiera preguntarle, ¿cómo podemos actuar en estos ámbitos, en estas áreas muy divididas y con temas muy difíciles a afrontar en términos de comunidad y de coexistencia, cohabitación de los valores? Senador Aime. Buenos días, señor embajador. Muchas gracias por sus palabras, por su extraordinario informe que de verdad nos dejó pegados a las sillas, boquiabiertos, porque ha sido un momento muy importante para ahondar en nuestra cultura. Alianza de Civilizaciones, un proyecto que sería estupendo, extraordinario, fundado en los principios que usted muy bien recordó: la fraternidad, la humanidad, la amistad entre los pueblos. Pero en este momento histórico lo que vemos es un deterioro de la situación en las fronteras de Europa, el conflicto de Rusia y Ucrania, una guerra civil europea, como ya hemos dicho, como ya pasó en Europa con la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Quisiera recordar que la Segunda Guerra Mundial nació para reducir el número de dictaduras, y al final, en 1945, el número de países bajo regímenes dictatoriales era superior al de 1939. Usted recordó las causas de estos conflictos. El 95% se deben a razones culturales y religiosas, pero no puedo olvidar las razones étnicas. Desafortunadamente, muchos conflictos en África, sobre todo, se deben a eso. Pero siempre ha habido un gran deterrente, el arma nuclear. Albert Einstein dijo, y quisiera recordarlos, que cuando le preguntaron cómo se iba a librar o a luchar la Tercera Guerra Mundial, yo no lo sé, contestó, pero sé cómo se va a luchar con la Cuarta, con palos y clavas de los prehistóricos. ¿No cree usted que ese elemento de
paces para bellum, eso que decían los latinos, defender la guerra para hacer la paz, puede ser un deterrente para el conflicto. Migliore, devi chiudere il microfono. Bueno, tendrías que apagar el micrófono, Migliore. Ahora le doy la palabra al señor Quartapelle a distancia. Señora Quartapelle a distancia. Gracias. Le doy las gracias al ministro, al embajador Moratinos por su ponencia y su informe que capta y encierra los desafíos más importantes de ese momento tan importante. El embajador Moratino nos ha hablado mucho del tema de nuestra relación con Islam, pero es cada vez más claro y patente para todos que uno de los legados de la crisis de Rusia y Ucrania, desafortunadamente, es este riesgo, el riesgo de cuestionar los principios del orden global, así como lo conocemos, y principios que en nuestra opinión son principios universales, empezando por el tema de derechos humanos. Cada vez más, con mayor frecuencia, potencias a nivel mundial creen que la democracia es una excepción y no un bien de por sí, y que la protección de los derechos individuales de las personas es algo que solo se lo pueden permitir algunos países, pero que conlleva toda una serie de desventajas. Me interesaría mucho escuchar su opinión, embajador Moratinos, al respecto. He escuchado palabras de mucha sabiduría de usted sobre la puesta en valor de lo que es Occidente hoy, el tema del ámbito universal de algunos principios en la que está a la base de la Carta de Naciones Unidas, entre muchos. Es importante encontrando las palabras y los argumentos acertados en el mundo donde cada vez más agresivo estos temas. Es muy difícil encontrar las palabras equilibradas y acertadas. Formentil. Gracias, señor presidente. He seguido con mucha atención la ponencia, el informe. Le doy las gracias de todo corazón, pero los problemas que se plantean y el trabajo que nos espera es inmenso, porque el mundo, como usted bien dijo, es polarizado, dividido entre sociedades, religiones e ideologías. Si lo entendí bien, esta alianza nació para hacer frente a esta polarización a raíz de los ataques terroristas del terrorismo islámico. Pero hoy tenemos delante este peligro y otro que no esperábamos, este ataque a los organismos internacionales llevado a cabo por un Estado, China, que quiere construir un orden mundial alternativo al orden mundial que las democracias por décadas intentan construir. Lo hace de forma muy agresiva, enorme. Vemos cuál es el riesgo que corre hoy Taiwán. Y es importante repetir que estamos orgullosos de nuestro Occidente, pero sin imponer nuestro modelo a otros. Y justo, en cambio, tratar de difundir esas ideas de libertad con el ejemplo. Debemos ser un ejemplo para todos los pueblos que sufren y buscan la libertad a partir de la libertad religiosa. Y el senador Tony Bobby, aquí sentado a mi lado, originario de Nigeria, vemos a diario ataques contra los cristianos en Nigeria. En Italia hemos creado el perfil del enviado especial para la libertad religiosa en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que se ocupa de diálogo interreligioso. Es un momento muy difícil en la historia de la humanidad, puesto que el Occidente, que dio forma al multilateralismo, hoy ya no está convencido
de la bondad de este sistema, se plantea muchos interrogantes, lo cuestiona su propia profunda identidad. Les deseo con todo mi corazón un buen trabajo y mucho éxito. Otros diputados, senadores, a distancia o en presencia, la señora Craxi. Antes de devolver la palabra al embajador Moratinos. Gracias. Querido Miguel Ángel, creo que estamos viviendo uno de los momentos más dramáticos en la historia de la humanidad a partir de la posguerra, segunda posguerra. El conflicto es algo que entre Ucrania y Rusia está cambiando las reglas del juego. Es a game changer, cambia nuestra manera de interpretar las relaciones internacionales, como lo hemos hecho hasta aquí. Y como tú has dicho muy bien, tenemos que volver a definirnos como Occidente. Somos una alianza de valores, en primer lugar, antes que una alianza militar, comercial o económica, una alianza de valores. Y como occidentes tenemos que cerrar nuestras filas. Los Estados Unidos de Europa, que aún no existen, y los de Estados Unidos son las piernas de un mundo libre. Y quisiera compartir contigo un comentario, una preocupación y una pregunta. El comentario es que hasta que no sea posible salir todos juntos en la alianza en las Naciones Unidas, pueden jugar un rol muy importante para reducir la brecha entre norte y sur del mundo, alejadas por un abismo. Creo que no vamos a tener un mundo de paz, un mundo donde prevalecen las desigualdades. No puede ser un mundo de paz. Mi segunda preocupación es que nos hemos ocupado mucho y utilizando herramientas estupendas como la Alianza de Civilizaciones. Mucho hemos hablado de conflicto entre civilizaciones, pero no hemos entendido que estos años crecía un choque dentro de la civilización. Me preocupa mucho la polarización dentro de nuestras sociedades. Estados Unidos muy divididos, pero también la opinión pública de nuestros países me parece muy polarizada. Y la pregunta que te quiero dirigir, parece que este conflicto, que es algo que va a cambiar las reglas del juego, un game changer, nos va a poner frente a un sistema político muy diferente. ¿Crees que podemos salir de la que puede ser una nueva Guerra Fría 2.0 que se vislumbra al horizonte, es decir, el choque entre dos superpotencias, Estados Unidos de América y China? Gracias. Sí. Su señoría quería decir algo. Sí, gracias al presidente Fassino por sus palabras, porque esa ha sido una iniciativa de la sociedad civil italiana reunida para el diálogo que ha celebrado su Asamblea General con el embajador Moratinos. Es un gran honor en la sede del Parlamento Europeo en Roma. Y después de la comparecencia aquí en esta sede hace unos meses, gracias a la invitación del presidente Fassino, es un placer que ahora con el Senado podemos comprender que Italia puede jugar un rol. Ese llamamiento que queremos lanzar nosotros como sociedad civil en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores para pedir a Moratinos que haga algo como Italia, ya sea para su rol en el Mediterráneo y también porque aquí hay la Santa Sede, y hablando de comunidades religiosas, y deberíamos utilizarla como centro de utilidad para la creación de diálogos sobre temas concretos. Por ejemplo, la iniciativa Cons Primera Med, donde hemos celebrado el nacimiento de Europa, que después ha habido encuentros entre israelíes y palestinos para volver a lanzar el rol de Italia en este diálogo. Embajador Moratinos, a usted la palabra. Le recuerdo que a las horas 2 tenemos que interrumpir. Por un mediterráneo hablar poco, pero bueno. Mil gracias por todas sus intervenciones, sus palabras, y veo el nivel
extraordinario de compromiso del Parlamento italiano y del interés que están aportando a buscar soluciones y nuevos planteamientos. Trataré de contestar a cada uno de las intervinientes. En la primera intervención me señalaba y le puedo confirmar que en la Alianza de Civilizaciones estamos trabajando mano en la mano con Vladimir Voronkov, que tenemos una excelente colaboración, que después de la caída de Kabul y, digamos, entre comillas, el fracaso de lo que fue la operación de la coalición internacional en Afganistán, hemos reformulado la estrategia global de lucha antiterrorista, incorporando muchos de los proyectos y programas de la Alianza. Estamos trabajando con jóvenes líderes religiosos, con gente ocupados con los medios de comunicación, para deconstruir toda esa narrativa de fanáticos, de violencia extremista, que al final será la que dará razón, porque al final, si no cambiamos los corazones y las mentes de todos estos bárbaros y todos los fanáticos, al final iremos repitiendo, se crean nuevas licencias, pasaremos los hermanos musulmanes a Al-Qaeda, Al-Qaeda a Daesh, Daesh a ISIS, Daesh a... Y siempre volveremos a repetir. Lo que tenemos es tener una estrategia global que, y volveré, pero una de las preguntas que me han hecho sobre el Sahel, como os decía en mi introducción, vivimos un mundo complejo, no hay soluciones únicas. No basta en el Sahel, y contesto al elemento del Sahel, con una presencia militar en la lucha antiterrorista en Nigeria o en Burkina Faso o en Mali. Es necesaria, pero no es suficiente. Hace falta abordar los problemas de raíz, hace falta establecer capacidades de influencia locales. No basta que los poblados de Mali vean llegar descendiendo del cielo unos helicópteros con unos señores que parecen extraterrestres y ellos están tratando de poder comer. Hace falta tener medios locales de diálogo con todas y de cambiar la percepción y la realidad socioeconómica. Pero no, yo no digo que no se haga la intervención militar, pero tienes que hacer intervención militar más otros programas diplomáticos de asociación. La Alianza de Civilizaciones estamos trabajando con mujeres mediadoras en Mali, en el Sahel y en Centroáfrica, precisamente creando mujeres mediadoras que trabajen sobre el terreno, que hablen a nivel local, que trasladen un mensaje de concordia, que eviten que sus hijos y sus maridos vayan a los grupos terroristas. En definitiva, como digo, muy importante. Por ejemplo, Marruecos, ellos no mandan soldados, pero mandan imanes. Y son quizás más influyentes los imanes que los soldados. O sea que cada país puede contribuir a establecer. Israel-Palestina. Bueno, ¿qué le voy a decir? Tendría media hora para hablar de Israel y Palestina. Acabo de regresar de Israel y Palestina. Es muy importante los aspectos culturales y religiosos. De hecho, mi vocación en mediación religiosa y cultural surge de mi experiencia propia después del segundo Camp David, cuando el presidente Arafat me dice, a raíz del fracaso de las negociaciones de Camp David, que él no puede acordar un acuerdo sobre los lugares santos de Jerusalén, que él no puede aceptar la bandera israelí en el Haram al-Sharif porque él no tiene la capacidad religiosa. ¿Por qué? Porque nunca habíamos incorporado ni a la Iglesia Católica ni a Arabia Saudí como guardián de las dos, custodio de las dos mezquitas, ni al presidente del Comité Al-Quds, el Reino de Marruecos, para ayudar a crear las condiciones de buscar una solución sobre Jerusalén. Por lo tanto, el problema de Israel y Palestina es fundamental. Y mi amigo Enrique Molinaro, con su network de palestinos y israelíes, está trabajando muy bien y vamos a seguir trabajando con él. Pero sí hago una ocasión para decirles, después de mi visita a Palestina y Israel, es que solo hay una solución, y esa solución es la de los dos estados. No se equivoquen ustedes, no hay una solución de un solo Estado,
aunque la inteligencia, incluso palestina, incluso occidental, diga que con un Estado... No, la única solución son 2 Estados y cuanto antes lo tengamos mejor. En relación con el senador, el arma nuclear y la situación en Ucrania es el gran peligro. Einstein lo dijo y Oppenheimer, después de trabajar precisamente en lo que fue la bomba de Hiroshima y Nagasaki, I'm the death, soy la muerte, son conscientes de lo que supone el arma nuclear. Y por lo tanto, de ahí la necesidad de que, lógicamente, volveré sobre el tema ucraniano, defendiendo a Ucrania y defendiendo sus derechos, pero tenemos que evitar que haya un incidente o que haya una tentación de utilizar el arma nuclear. Y por lo tanto yo creo que es muy relevante lo que ha preguntado el senador. Es algo fundamental y yo creo que los políticos europeos y occidentales lo tienen en la mente. Me preguntan qué tipo de solución en relación con el Islam. Fue al principio la alianza, se creó, es verdad, nuestro mundo islámico, el mundo occidental, como opositores. Pero lo han dicho varios de ustedes. El gran challenge, el gran reto que tiene Occidente, el nuevo mundo, no es el mundo islámico. Es China, quizás, ¿no? Bueno, yo les digo que no estoy tan preocupado en la relación entre el mundo musulmán y el mundo occidental, porque al final se darán ustedes cuenta, somos las 3 religiones de Abraham, monoteístas. Tenemos mucho más en común con el Islam que de la gente cree. Lógicamente con un Islam moderado, un Islam positivo, un Islam religioso, no político. Y que el pacto entre el mundo musulmán y árabe es más necesario que nunca entre Occidente y ellos para precisamente confrontar un modelo ideológico, político, tecnológico, donde nuestros valores, como decía la senadora Craxi, esta alianza de valores que es Occidente, choca, porque ellos, los valores, son unos valores ideológicos en donde el individuo, el ciudadano, que es el portador de derechos y obligaciones, no tiene su mismo lugar que en nuestras sociedades. Por lo tanto, sí hay que defender il rispetto per i diritti umani. Sia chiaro, qui de ayudar hasta el último momento a Ucrania y a los ucranianos a sacar y adelante su país. Pero tenemos que evitar que haya una tentación, que haya una guerra nuclear, y tenemos la tentación que evitar que al final nos encontremos ante una situación imposible, de un statu quo imposible. Les confieso que no tengo las ideas suficientemente claras. Y el senador mencionaba la Segunda Guerra Mundial, Chamberlain, Churchill. Yo he dado clases en Sciences Po con mi amigo Enrico Letta y a mis alumnos les hacía un ejercicio, dividía la clase entre aquellos que defendían a Chamberlain y aquellos que defendían a Churchill, con argumentos desde el punto de vista diplomático, de buscar soluciones políticas. Les puedo decir que después de un debate absolutamente libre, transparente, la gran mayoría se quedaban empatados. Chamberlain no era el apestado. Había muchos a favor de Churchill. Ahora yo, lógicamente, no quiero apaciguamiento con Putin, pero tampoco el appeasement no significa que no haya que tener en algún momento negociaciones diplomáticas. Apaciguamiento no es no diplomacia. Yo soy un político diplomático, considera que la diplomacia tiene que estar siempre presente en los momentos que pueden aportar soluciones. También
señalar que saludo la decisión del Gobierno, y nos hemos encontrado esta mañana en la Farnesina con el nuevo enviado italiano en materia de libertad de conciencia y religión, fundamental para defender. Y para responder a la gran cuestión que tenemos que plantearnos todos nosotros, ¿qué constato yo? Occidente tiene la fuerza, como decía Estefanía, de la alianza de valores. Somos una alianza de valores. Y esos valores son los que tenemos que aplicar. Pero aplicar en todos los momentos. No doble rasero. Cuando hay un conflicto, una situación de injusticia, de persecución, de tratamiento indigno de la persona, Occidente y en particular Europa tiene que estar ahí presente. No podemos tener dos raseros. Para unos, todo es defensa de la integridad territorial, defensa de la violación de los principios del Tratado de la Unión Europea o de las Naciones Unidas, y cuando se trata de un conflicto africano medio-oriental, Europa, Occidente, mira hacia otro lado. Por lo tanto, cuando yo pido, solicito o señalo la necesidad de reformular la posición europea, lo que pido es que tengamos en cuenta, para salir más reforzados. Termino porque son las 2, pero señalo que yo no veo a Occidente en decadencia o marginalizado o no teniendo el mismo. Será otro tipo de influencia en el siglo XXI, quizás con mayor resultado. Pero si no nos adaptamos, no comprendemos lo que piensan los otros, si no sabemos lo que ellos consideran que es la actitud de nosotros, no sabremos desarrollar nuestra propia política. Seremos incapaces de defender nuestros valores. Por lo tanto, no digo una actitud pasiva o negativa, no, le digo una actitud de defensa de nuestros valores con la voluntad esencial. Porque nuestras sociedades, y termino, decía Estefanía, no es solamente entre civilizaciones internamente. La Alianza de Civilizaciones, que decía Estefanía, trabaja para construir el contrato social. Hay una ruptura en las sociedades en general, de marginación, de discriminación. Lo vimos durante el COVID-19, que no he tenido tiempo de abordar, en donde la Alianza trabajamos para que las distintas sectores de la población encontrasen un entendimiento. Por lo tanto, ese es el gran reto. Occidente está en la buena dirección, siempre está buscando la mejora de la humanidad. Tenemos que confiar en nosotros mismos, pero escuchando a los otros, entendiendo a los otros, no creyendo que siempre tenemos razón. Y, por lo tanto, yo creo que en ese sentido Italia puede desamparar una posición. Han intentado una iniciativa de paz que saludo, siempre ha estado volcado en el Mediterráneo. Es lo que hay que buscar y espero que el Parlamento siga en esa tarea, y mil gracias por darme a mí esta oportunidad de compartir con ustedes, sus señorías, mis pensamientos. Bene, grazie molte ambasciatore di questo. Bien, muchas gracias, embajador, por este encuentro, y nos ha dejado el texto integral de su ponencia y se lo vamos a entregar a todos los miembros de la comisión. Gracias una vez más en nombre de la presidenta Craxi a todos. Ringrazio gli interpreti. Su traducción.